Hola chicos, hoy vamos a platicar acerca del gráfico que les dejé en la clase antepasada sobre el ensayo, ¿sale? Nos vamos a posicionar en lo que les di primero sobre las letras de los elementos del ensayo, es lo que vamos a comenzar a platicar. Tenemos que los elementos del ensayo pues son 4, ahí donde les puse las letritas de colores, que era el tema, el autor, el lector y el código, ¿sale? El tema es el mensaje que nosotros vamos a proporcionar, yo creo que eso queda claro, es sobre qué voy a escribir, considerar los conocimientos que yo como autor tengo acerca del tema que quiero hablar, los gustos que yo tengo y que también provoque un impacto en los lectores, saber que ese tema del que yo les voy a hablar sea, ¿cómo se llama? Pues de impacto o de interés a las personas que me van a leer, ¿sale? Pasamos al segundo elemento, es el autor, o sea, el emisor, el que está escribiendo ese ensayo. Aquí en la parte de el autor, pues debo de saber cuáles son los propósitos y objetivos que yo tengo como autor para escribir. Los propósitos generales, hablando del ensayo, en este caso, pues sería convencer o persuadir a mi audiencia, ¿sale? Son los objetivos más específicos. Por ejemplo, puedo dar a conocer una determinada información a los lectores o desmentir algún argumento común en torno a algún tema, tal vez igual contar una anécdota personal, etcétera. En ese sentido, el propósito es la intención general, mientras que los objetivos son específicos y tienen que ver con el contenido y el procedimiento de la escritura que nosotros le vayamos a dar a nuestro discurso. Vamos con el tercer elemento, que es el lector, o sea, el receptor, la persona que va a leer el ensayo que yo realicé. En este caso, bueno, para considerar algo del lector, ya sabemos, es la persona que va a leer mi texto y tenemos que considerar el nivel de conocimiento previo que tenemos sobre el tema. Yo no puedo elegir un tema del que desconozca, ¿sale? Les tengo que hablar de algo que yo sepa para así poderme expresar mejor y que mi receptor entienda lo que yo estoy diciendo. ¿Qué opiniones en común tenemos acerca de ese tema que yo les voy a hablar? ¿Qué argumento tengo y qué contraargumento yo tengo también para darles acerca de este tema? Otro consejo que también entra dentro de esto es pues considerar siempre al lector, a la persona que nos está leyendo, como alguien que esté informado, que sabe de lo que estamos hablando, que sabemos que tal vez puede darnos una contestación o un argumento diferente al que nosotros estamos hablando, que sea crítico. Debemos de pensar que el lector pues de por sí es crítico, es inteligente y tal vez un poquito más que nosotros, para que con eso nos pongamos el reto de investigar más acerca de nuestro tema y hacerlo un poco más amplio, más interesante, más adecuado a pues a cierto público que nosotros pudiéramos llegar a tener. Y el último de los elementos que tiene el ensayo es el código, ¿sale? Que es el lenguaje, el tipo de lenguaje que nosotros vamos a ocupar en nuestro ensayo. Aquí nosotros dentro del código debemos de saber cómo va a estar escrito mi ensayo. Por ejemplo, debemos de estar conscientes, ya lo dijimos, del propósito que nosotros tenemos, del objetivo que nosotros tenemos al hacer un ensayo y tener una buena idea de quién es nuestro lector, qué tipo de personas son nuestros lectores para así poder tener o deducir qué tipo de vocabulario vamos a ocupar, si vamos a ocupar alguna sintaxis o qué estilo de texto vamos a emplear. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le hable a unos alumnos o que mi tema vaya dirigido a jóvenes, porque puedo ser más dinámico, porque puedo meter palabras que los chavos de ahora utilizan, ¿no? Hacer de repente un chiste. Si mi público va dirigido, por ejemplo, a personas grandes, pues ellos tienen como un poco más de desconocimiento informático, tal vez no voy a emplear que decirles, hablarles de algo, una plataforma, voy a tratar de meterles investigaciones que ellos conozcan más de libros, de periódicos. También debemos de ver, por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya a dirigir mi tema a cierta comunidad. Podemos hablar aquí
de personas que tienen ciertos estudios. No es el mismo lenguaje que yo voy a ocupar al hablar de enfermedades con unos médicos a hablar con unas personas que no tienen como conocimientos de medicina, ¿no? Mi lenguaje completamente cambia, voy a ocupar otro tipo de vocabulario que tanto los que tienen ese conocimiento como los otros puedan entender. Entonces es muy importante por eso el tipo de lenguaje que nosotros vamos a ocupar para poder entendernos mejor y para que el impacto que tenga nuestro ensayo esté sea bueno y de alguna manera también pues que esté bien redactado.